Amados hermanos, esta mañana tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, Dios, úsame, pero no me uses. O sea, hello. Pero pareciera que esa es la oración de muchos creyentes hoy día. Dios, úsame, pero no me uses. ¿Quiere usted decirlo conmigo? Dios, úsame, pero no me uses. Déjeme decirle que hoy vivimos en una sociedad en la que pareciera que para que podamos hacer algo por alguien más, se nos debe de garantizar algún tipo de retribución o beneficio. Hoy la gente no da un paso, dijera el dicho popular, sin guarache. Hoy la gente está dispuesta a hacer solo si le garantizas alguna retribución o beneficio directo. Y es que nuestra sociedad, amados hermanos, es tan egoísta que difícilmente encontraremos a alguien que esté dispuesto a servir a otro sin buscar algo a cambio. Eso es parte de nuestra naturaleza. A veces pensamos que nosotros no somos así. ¿Quiénes de ustedes al escuchar esta introducción pensaron de inmediato, bueno, yo no? Y es que todos por naturaleza tendemos a tener un concepto acerca de nosotros mismos más alto que el que deberíamos de tener. A nuestro parecer somos las personas más desinteresadas que existen. A nuestro parecer y a nuestro criterio somos las personas más bondadosas y espontáneas para ayudar a aquellos que tienen necesidad. Y a veces suele pasar que pensamos que nosotros no somos así. No somos alguien que para ayudar a otro requiera de retribución o busque algún beneficio. Pero de la misma manera que muchos nos decepcionamos cuando no obtenemos aquello que en lo íntimo de nuestro corazón anhelamos. Decimos, es que yo no estoy buscando nada, pero cuando no obtienes el resultado que quieres, te decepcionas. Entonces, ¿esperabas algo o no lo esperabas? No, no lo esperaba. Entonces, ¿por qué te decepcionaste? ¿Se da cuenta? A veces pareciera de pronto como que no esperamos, pero en realidad lo que hacemos tiene una motivación detrás que nos hace inconscientemente esperar alguna cosa. En el folclore cristiano, he escuchado a muchos creyentes orar con sinceridad delante de Dios pidiéndole que los use. Y a veces no reparamos en el hecho de que lo único que buscamos es que Dios nos bendiga y que Él prospere aquello que nosotros queremos lograr. Cantidad de veces he escuchado a creyentes con sinceridad decir, Dios, úsame. Pero lo que ellos desean en realidad es que Dios los bendiga y Dios prospere aquello que quieren lograr. Muchos cristianos llegan a expresar y a decir, yo quiero que Dios me use. Pero cuando Dios les quiere usar, amados hermanos, y los usa de una forma ajena a como ellos desean, de repente pareciera que ya el ser usado por Dios ya no les resulta tan atractivo. En el servicio a Dios, algo que jamás debemos de perder de vista es que si bien somos hijos de Dios, ¿cuántos de ustedes se saben hijos de Dios? Ahora, de acuerdo a lo que la Escritura enseña, la palabra de Dios también nos describe como esclavos de Cristo. Somos esclavos de la justicia. Y es ahí donde cada uno de nosotros se enfrenta al más grande de los desafíos. Y es el hacer a un lado nuestras propias aspiraciones y sujetar nuestras motivaciones y anhelos para ponerlos a los pies y a la disposición de Dios. Muchos creyentes hoy quieren solamente ser juniors de Dios, pero no han comprendido que del otro lado hay una responsabilidad que nos implica el hecho de que somos esclavos de Cristo.
Y el entender que somos esclavos de Cristo nos presenta ante uno de los más grandes desafíos que como creyentes pudiéramos experimentar. Y es el de renunciar a nuestras aspiraciones, el sujetar nuestras motivaciones y anhelos para entonces ponerlos a los pies del Señor. Acompáñenme por favor y abran la escritura en Romanos capítulo 6, versos del 16 al 18. Romanos capítulo 6, versos del 16 al 18. Cuando lo tenga puede decir gloria a Dios. Bien, dice la escritura de la siguiente forma: ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, lea conmigo, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Sí, eres hijo de Dios, pero también eres esclavo de la justicia. Es posible que en este entendimiento del cual en nuestra posición respecto de la voluntad de Dios para nosotros y en esa expresión de rendición, pasemos, como dice el dicho, sin pena ni gloria. Es muy probable que cuando tú estás dispuesto a abrazar la voluntad de Dios y esa voluntad de Dios para tu vida dista de aquello que tú quieres y dispongas tu vida para ofrecerla como una ofrenda de obediencia, atravieses en ese acto desapercibido. Es muy probable que al hacer lo que Dios nos pide, no recibamos el reconocimiento que nuestro corazón anhelaba, y sin embargo, al obedecer la voz de Dios, es que producimos contentamiento en el corazón de Dios, lo cual considero que sobrepasa por mucho la satisfacción que pudiéramos sentir si Dios nos hubiera prosperado en lo que nosotros queríamos. Es decir, te estoy hablando de una bifurcación en cuanto a nuestra voluntad, sueños y la voluntad y los sueños de Dios. Va a haber un momento en nuestra vida donde nosotros tengamos aspiraciones personales, deseos propios, y que tal y como lo expresa el profeta, los pensamientos de Dios sean más altos que los nuestros y sus caminos más altos que los nuestros. Entonces allí tendrás que tomar una decisión. Si sigues corriendo tras tus deseos, tras tus sueños, tras tus anhelos, o obedeces a la voluntad de Dios, aun cuando está aquello que Dios te está pidiendo hacer fuera de lo que tú ambicionas. Créeme que cuando tú decidas obedecer a Dios, tu obediencia va a provocar en su corazón satisfacción. Y en ti surgirá ese gozo, esa libertad de haber obedecido a Dios, aun cuando inicialmente aquello que Dios te pidió que hicieras no estaba en lo que tú querías hacer. Un caso en la Biblia que aparentemente no obtuvo reconocimiento ni trascendencia a los ojos de los hombres fue el caso de Ananías y Saulo. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Abra su Biblia, por favor, en Hechos capítulo 9 y vamos a leer del verso 10 en adelante. Pero antes de que meditemos en lo que la Escritura nos enseña, leamos lo que tenemos proyectado aquí en la pantalla. Y dice: hoy día muchas personas anteponen sus deseos y anhelos personales por encima de la voluntad de Dios, sin darse cuenta que al menospreciar la voluntad del Señor para sus vidas, le impiden a Dios poder usarles para su gloria. Algo que jamás debemos de olvidar es que la voluntad de Dios para nosotros siempre será buena, agradable y perfecta. Y al poner en práctica la voluntad de Dios en nuestra vida, nosotros vamos a provocar en el corazón de Dios satisfacción.
¿Por qué? Porque estamos siendo obedientes a Él. Y cuando somos obedientes a Dios, le permitimos usarnos para su gloria. Pero muchos creyentes hoy no quieren ser usados por Dios, quieren que Dios, lo pongo entre comillas, los use para sus propios deseos, para sus propios anhelos. Entonces, necesitamos entender que debemos de ser una generación diferente, que no antepone sus deseos y anhelos personales por encima de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque realmente queremos que Dios nos use. Ahora, yo le hago esta pregunta que pareciera redundante, pero que usted necesita disiparla en su mente. ¿Realmente desea que Dios le use? Aunque sea en aquello que usted no quiere hacer. No, pues que Dios me use a mí donde sí quiero. ¿O será que realmente nuestra voluntad está tan rendida a Dios que decimos, úsame de la forma que tú quieras, con tal de que yo glorifique tu nombre, aunque lo que me llames a hacer no tenga nada que ver con lo que yo quisiera hacer? Porque todos tenemos aspiraciones y sueños, deseos. Pero es probable que en algún momento la voluntad de Dios se extienda y vaya más allá de nuestros conceptos. Y es ahí donde la pregunta surge. ¿Estarás dispuesto a obedecer a Dios en aquello que tú no quieres hacer? Esto le sucedió a Ananías. Y vamos a ver la historia, Hechos capítulo 9. Ananías es un discípulo del camino, ama a Jesucristo con todo su corazón y tiene una relación cercana con Dios a través del Espíritu Santo. Ananías, como cualquier otro creyente, tiene aspiraciones y deseos. Muy seguramente Ananías aspiraba a ser como los apóstoles. Quería que la gente le tuviera en consideración o estima como tenían a Pedro. Y sin embargo, los planes de Dios para él eran distintos. Y dice la escritura de la siguiente forma, Hechos capítulo 9, verso 10. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Vea qué hermoso. Ananías conoce la voz del Espíritu Santo. No es como en los comienzos del ministerio o el llamamiento de Samuel. ¿Recuerdan ustedes que Samuel escuchaba la voz del Señor diciéndole Samuel y él creía que era el sacerdote Elí? E iba rápidamente con él y le decía, dígame, yo no te he hablado, vuelve a tu cama. Regresaba y volvía a escuchar la voz del Señor diciéndole Samuel. Y dice la escritura que esto sucedió porque aún no se había revelado la palabra del Señor al pequeño Samuel. Pero Ananías, por el contrario, ya tiene una relación donde fácilmente puede identificar la voz del Señor. La pregunta obligada sería, ¿en qué etapa te encuentras? ¿En la etapa donde aún se te dificulta escuchar la voz de Dios y la confundes con facilidad con tus emociones, con tus deseos? ¿O estás en una etapa en la cual cuando el Espíritu Santo habla a tu vida puedes identificar su voz con facilidad? Si estamos en la primera etapa, necesitamos caminar más con el Señor para poder madurar y llegar a un punto donde podamos identificar con claridad la voz del Señor. Si estamos en la segunda etapa, entonces lo único que nos resta es obedecer a la instrucción que el Señor nos da. Ahora, Ananías es un discípulo que puede identificar la voz del Señor. El Señor le habla y le dice a Ananías y él de inmediato dice, aquí estoy, Señor. Él dijo, ha llegado mi momento. Y la realidad es que
Cada vez que Dios nos da la oportunidad de obedecerle, ha llegado nuestro momento. Es nuestra oportunidad de que Él sea glorificado. Entonces, Ananías, cuando escucha la voz del Señor, comienza a imaginar posiblemente Dios quiere que llene un estadio para él, que organice un evento, que se transmita por las redes sociales y que llegue a todos los continentes, a todos los países. Dios quiere que yo haga algo grande para él. Y sí, Dios quería que él hiciera algo grande para su gloria, pero no según el concepto que Ananías tenía en su mente. Porque Dios le dice, anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada Derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. ¿A qué lo está invitando el Señor a Ananías? A que colabore con él en la realización de un milagro. Pero como la idea de Dios no cuadra con los deseos de Ananías, comienza la lucha interna. Y entonces Ananías comienza a pensar, tal vez el Señor no está bien enterado de quién es esta persona. Entonces lo voy a poner al tanto. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. ¿No tendrás algo mejor para mí, Señor? ¿Cuántas veces Dios le ha dicho, quiero usarte en determinada área de servicio en la iglesia, pero como esa área de servicio no cuadra con lo que nosotros aspiramos y queremos, decimos, ¿cómo? ¿Cómo yo, siendo un licenciado, voy a estar lavando jergas o sacando los papeles del baño? ¿Cómo yo, siendo un ingeniero, un médico? O a veces, ¿cómo yo, los García, haciendo eso? Porque llega a suceder, ¿no? Ya ni siquiera es mi posición económica, es el orgullo que dentro de mí existe. Entonces Ananías quiere poner al tanto al Señor y de alguna manera quisiera que Dios desistiera. Como que Ananías esperaba, sí, es tan malo, entonces que se quede ciego. No. A veces tratamos de pretextar delante del Señor por qué no estamos haciendo lo que Él quiere que hagamos y lo justificamos. Y sabes, cuando tú rehusas a obedecer, rehusas a ser usado por Él. ¿Por qué? Porque queremos ser usados en aquello que nos garantice una retribución inmediata. Pero no queremos ser usados en aquello que no queremos, en aquello que no nos, de alguna manera no nos lamparea, no nos deja así como, wow, sí, quiero eso. Y dice la Escritura que Ananías continuó diciendo, y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Entonces el Señor le dijo, ve. ¿Qué le dijo el Señor a Ananías? Ve. Tal vez Dios está hablando y ha estado ministrando a tu corazón sobre algún área de servicio, algo que Dios quiere que tú hagas y has estado luchando con Dios. Y al final Dios continúa insistiendo y diciéndote, es que es lo que yo quiero que tú hagas. Ay Dios, es que esto me va a implicar mucho sacrificio, mucho esfuerzo. Ve. ¿Sabes con qué es lo primero que Dios quiere tratar cuando nos expone su voluntad y nos invita a obedecer? Con nuestro orgullo. Entonces, Ananías es un buen cristiano. Ananías es un hombre que puede identificar la voz de Dios, pero es un hombre al cual le pesan grandemente sus prejuicios. Porque no cree que Dios podría hacer una transformación
en ese hombre del que él sabe ha sido cruel con los seguidores de la cruz. Los prejuicios que tiene Ananías son demasiado grandes. Y Jesús lo invita a que le obedezca para tratar con su orgullo. Y una vez que él esté dispuesto a ser tratado por Dios en el área de su orgullo, entonces Dios lo usaría para que colaborara en la manifestación de un milagro en la vida de alguien que a los ojos de Ananías no lo merece. Y es que muchos de nosotros queremos bendecir a quienes nos pueden recompensar. El apóstol lo expresa de esta manera y dice: a lo más alguien se atreverá a morir por alguien bueno, pero ¿quién estará dispuesto a morir por el pecador? Continúa la escritura diciendo: ve, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo: hermano Saulo, no está siendo salamero, tampoco está siendo hipócrita. Dios trató en el camino con él y se despojó de su orgullo, se despojó de su vanidad y dijo: si esto es lo que Dios quiere que yo haga, lo voy a hacer y lo voy a hacer con gusto, porque quiero ser usado por Dios. Entonces le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido, recobró las fuerzas. Ahí acabó el ministerio de Ananías, sin pena ni gloria. Pero él fue el precursor que le dio a Saulo, quien en lo posterior fue Pablo, el acceso a lo que Dios tenía preparado para Saulo, quien también es Pablo. Tal vez te parezca que aquello a lo cual Dios te está llamando no tiene trascendencia, porque no tiene nada que ver con lo que tú desearías que Dios hiciera a través de ti. Pero sabes, la forma de glorificar a Dios trasciende en la medida que nosotros obedecemos a aquello que Él quiere que hagamos. El salmista expresaba un principio muy importante. Y vamos al Salmo 115, verso 1. Salmo 115, verso 1. Y dice la escritura así: la gloria, Señor, lea conmigo, no es para nosotros, no es para nosotros, sino para tu nombre, por causa de tu amor y tu verdad. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchos de nosotros queremos servir, queremos obedecer solo en aquello que nos permita coparticipar de aquello que solo a Dios le pertenece. Y aunque decimos que servimos teniendo una correcta motivación, cuando las cosas no resultan como esperamos, es que nos decepcionamos. Y sabe, de acuerdo a lo que el salmista está expresando, podemos descubrir una verdad que como esclavos de Jesucristo jamás debemos olvidar. Y es que la gloria solo le pertenece al Señor. El problema con el ser humano es que a veces pareciera que queremos condicionar nuestro servicio. Voy a servir a Dios, pero en aquello que a mí me gusta. ¿Qué tal si Dios te pidiera que dejaras el micrófono, que dejaras de cantar? Pero Dios, tú me diste el don, pero Dios, tú me diste el talento, y te dijera: encárgate de los baños por los próximos 2 años. Ah, Señor, santo, ese es el diablo.
¿Por qué Ananías no dijo, es Satanás el que quiere que vaya y liberte a este malvado que ahora está cegado por la luz de Jesús que encontró en el camino? ¿Por qué? Porque él sabía distinguir la voz del Espíritu Santo. El problema es que muchos de nosotros no estamos dispuestos a escuchar la voz del Señor. Y por eso no nos apercibimos de aquello que Dios quiere para nosotros. A veces pareciera que lo que nosotros queremos es participar de la gloria de Dios, hacer algo que nos coloque en una posición que nos permita ser admirados, ser reconocidos, ser distinguidos. Y sabe, yo creo que glorificar a Dios va más allá de la actividad que realicemos, porque la actividad que realicemos debe de obedecer a lo que Dios quiere que hagamos, y punto. Y si al practicar esa actividad pasamos sin pena ni gloria, no importa, porque al final de cuentas Dios será glorificado. De Ananías no se vuelve a hablar, pero te aseguro una cosa, que su obediencia glorificó a Dios, más que el sacrificio de muchos otros que pretendían ganarse el favor de los hombres. A veces, lo que en realidad se esconde es nuestro deseo por coparticipar de la gloria que solo a Dios corresponde. Y lo podemos ver en este tiempo en el que vivimos. Si quieres hacer lo que quieres hacer y aún así escucharte espiritual, di que Dios te dijo que lo hicieras. Hoy vivimos en ese tiempo donde la gente justifica lo que quiere hacer. ¿Y de qué forma? Diciendo que Dios le dijo que lo hiciera. Me voy de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios así me dijo que lo hiciera. Y lo ves meses después sin congregarse, apartado de Cristo e inmerso en el mundo. ¿Dios le habrá llamado realmente a hacer eso? Ahora, también los hay de aquellos que hicieron algo que no pueden justificarse en Dios porque lo que hicieron está fuera de la voluntad de Dios. Pero para librarse de toda responsabilidad, entonces dicen, el diablo me obligó. Es que Satanás me obligó. Y es lamentable, amados hermanos, cuando no tenemos el nivel de madurez y discernimiento como para aceptar la responsabilidad de aquello que nosotros hacemos fuera de la voluntad de Dios, y también para poder separar aquello que nosotros queremos de aquello que Dios quiere. En la Escritura encontramos algunos ejemplos de personas que querían ser usados por Dios, lo pongo entre comillas, con el mero pretexto para obtener un beneficio personal. Y lejos de lograr manipular a Dios, acarrearon sobre de sí maldición. Ejemplos rápidos. Saúl, cuando le perdona la vida al rey Amalec. ¿Por qué hace esto Saúl? Dios le dijo, ve y mátalos a todos. Pero Saúl le perdona la vida al rey Amalec y también le perdona la vida a lo mejor de las bestias, con el pretexto de ofrecerlas a Dios. Pero la realidad es que detrás de su supuesta piedad había un interés personal. ¿Cuál era el interés personal de Saúl? Tener al rey Amalec como un trofeo personal. Dios dijo, quiero que me obedezcas, y en esa obediencia que me prestarás no habrá para ti recompensa, porque tienes que matarlos a todos. Y Saúl dijo, bueno, pero solo el rey, que se quede desfilando en mi palacio, para que yo cada vez que lo vea recuerde la victoria que obtuve sobre él y su pueblo. Lo que Dios le mandó a hacer no le pareció muy atractivo, porque iba a pasar sin pena ni gloria. Pero si Saúl hubiese obedecido, hubiese consolidado su reino. Pero a causa de que no obedeció, no se dejó usar por Dios. Cuando tú eres usado por Dios, debes tener claro
que la gloria a Él le pertenece. Y quédese con este concepto, porque más adelante lo vamos a entender de una forma más amplia. Otro ejemplo en la Biblia podríamos encontrar a Ananías y Zafira. En el capítulo 4 de Hechos aparece en escena un hombre de nombre Bernabé, quien tiene una posesión en una de las zonas más exclusivas del Oriente y decide vender esa propiedad y poner el dinero a disposición de la iglesia. La Biblia lo maneja como que lo puso a los pies de los apóstoles. Bernabé tenía una posesión en Chipre, como si hoy tú tuvieras un terrenito nada más en las lomas de Chapultepec o en el Pedregal. Tengo un terrenito ahí nomás. Pero me gustaría pues que sirviera para que la iglesia se ampliara, para que el evangelio se predicara. Y pastor, he decidido venderlo y aquí le traigo el dinero de la venta. Administrelo para que el reino de los cielos se extienda. Y los hermanos comenzaron a decir, ¿viste lo que hizo el hermano? ¡Wow! Entonces Ananías y Zafira dijeron, nosotros queremos también que nos admiren. Nosotros tenemos un terrenito en Valle de Chalco, ahí donde se inunda, pero vamos a hacer esto. Lo vamos a vender y del dinero lo damos a la iglesia, ¿te parece? Vale, hagámoslo. Lo vendieron. Y cuando tuvieron el dinero dijeron, oye, pues nos dieron por el terrenito 200,000. ¿No se te hace que es mucho? Es mucho. Y la mujer dijo, pero pues el que vendió Bernabé allá en las lomas, en el Pedregal, le dieron por él 6 millones. Pues realmente lo que vamos a dar pues no es tanto. No digas, mujer, no digas, tú sígueme. Vamos a hacer una cosa, mira, le pellizcamos un poquito para que paguemos las de Coppel. Y el resto se lo damos al apóstol Pedro. La gente va a ver que también somos generosos y automáticamente vamos a ocupar una posición semejante a la que tiene el hermano. Pues vamos a hacerlo así. Cuando llegaron con el apóstol Pedro, se presentan con sus 150,000 pesos y le dicen, aquí está, llega el hombre y le dice, aquí está el dinero por el cual presento ante ti para que se extienda el reino y que fue la cantidad que me dieron por el terrenito que yo también quise donar. Y le dice el apóstol Pedro, palabra de ciencia, empleándose en ese momento, fluyendo en el apóstol Pedro, y le dice por el Espíritu, ¿no era tuyo el terreno? Cuando te dieron el dinero, ¿acaso no te pertenecía? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que le mintieras a Dios? No le has mentido a los hombres, sino a Dios. Y acto seguido el hombre cayó muerto a los pies del apóstol Pedro. No se dejaron usar por Dios. Querían ser usados en aquello que pudiera solo recompensarles. Dice la Escritura que pasó un milagro. Muchos no lo consideran un milagro, pero sí es un milagro si pones atención, porque dice que por espacio de 3 horas la iglesia guardó silencio y nadie fue con el chisme con la esposa de Ananías. Nadie fue a decirle a Zafira, oye, ¿te enteraste de lo que pasó en la iglesia? ¡Ah! Cuando hay temor de Dios, la gente se calla. Cuando no hay temor de Dios, la gente parlotea. Y dice la Escritura que después de 3 horas nadie fue a chismear. Entonces llega Zafira diciendo, pues me van a recibir con bombo y platillo. Y el apóstol Pedro le dice, oye, ¿es cierto que vendieron el terreno en 150,000 pesos? Y ella dice, sí, claro,
150,000. Somos tan generosos que no le quitamos nada a lo que le prometimos dar a Dios completo. Y el apóstol Pedro la mira y le dice, mira, ahí están los pies de los que acaban de enterrar a tu marido y te van a llevar a ti. ¡Pum! Cayó muerta la mujer. Y dice la escritura que temor de Dios se apoderó de la iglesia. Y se dieron cuenta que si tú realmente quieres servir a Dios, debes de dejar que Él te use. Esa expresión de Dios, úsame, pero no me uses, me habla de una generación que no está completamente dispuesta a darse sin recompensa, porque se sienten usados. Otro ejemplo que podría poner es Simón el hechicero. Simón el hechicero se enfrenta con Pedro. Y es que él había ya aceptado a Cristo, había hecho a un lado su tiempo de hechicería, pero cuando ve al apóstol Pedro imponer sus manos sobre los creyentes y que estos recibían el don del Espíritu Santo, él le ofreció dinero a Pedro a cambio del don. Y el apóstol Pedro le dice que tu dinero perezca contigo. ¿Cuántas veces nuestras motivaciones para servir a Dios obedecen más a un deseo personal por destacar? A mí denme un ministerio, pero en el cual brille. El pastor quiere que yo llegue a barrer temprano. No, a mí que me dé el micrófono. Es más, si quiere yo predico en su lugar. ¿Se da cuenta? A veces solo queremos aquello que pudiera destacarnos. Y cuando Dios nos empieza a usar, no, es que hermana, usted cada vez que guisa se le vende todo. Por favor, haga el talento más seguido. Ya me siento usada. ¿No era lo que le pedía a Dios? Me acuerdo de una mujer que muchos de ustedes conocieron. Amé a esa mujer. Fue una bendición en esta casa. Nuestra hermana Bertita, ¿se acuerdan? Ella ya goza de la presencia de Dios. Pero Bertita, ella con lágrimas me decía muchas veces, ay pastor, hubiera deseado haber conocido a Jesús cuando yo era joven. No me hubieran visto ni el polvo. Y con sus 2 piernas operadas, con más de 80 años, traía desde su casa lo necesario para hacer la limpieza de los baños. ¿Era usada por Dios? Definitivamente. Y a veces nos pesa bajar una escoba. Oye, está aquí tirado, bájame la escoba, ¿no? Hágame su lista. Oiga. Mire, para ser usado por Dios debemos estar dispuestos a ser usados. Hoy vivimos en una sociedad que se ha formado ciertos estereotipos y conceptos que muchas veces a simple vista nos resultan repulsivos. ¿Cómo lo sé? Porque a ninguno de nosotros nos gustaría sentirse usado. Me usaron. Pero ¿sabe? Esto tiene mucho que ver con la mentalidad del mundo. Porque déjeme mostrarle algo diferente. Si pudiéramos observar ese concepto, me usó, desde otra perspectiva, podríamos darnos cuenta que sin importar la intención de terceros, cada vez que Dios nos usa o que somos usados por alguien, incluso con intenciones equivocadas, somos agentes de bendición. Me usó para obtener el trabajo. Me usó para ser padre. Me usó para no pasar solo el 14 de febrero. Me usó.
Dicen por ahí, si usted todavía no tiene una cita, sáquela con el psicólogo. Será un 14 de febrero bien aprovechado. Que no, ya los vi serios. Era un chiste, no se enoje. Escuche, ¿por qué digo que cuando alguien nos usa, somos agentes de bendición? Porque nuestra capacidad de bendecir no se limita por lo que hagamos o lo que la gente haga de nosotros, sino por el hecho de que la bendición de Dios reposa sobre de mí y por mi determinación a agradar a Dios con aquello que Él me ha mandado a hacer. En este sentido, la expresión "me usaron" suena cruel, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes se han identificado? No levante su mano, pero en algún momento se ha identificado con esa expresión. Me usaron. Ese sentimiento que provoca esa expresión, ¿le hace sentirse bien? Entonces no procede de Dios. Si no le da paz, no procede de Dios. Si le provoca alegría, viene de lo alto. Si le da paz, viene de lo alto. Me siento usado. Se escucha hasta como algo indignante. Cuando visto desde la perspectiva del reino, se debería entender en términos de fui útil. Aunque no me lo agradecieron. Fui útil. Les serví como un escalón. Fui un medio para que alcanzaran lo que querían. Y aunque su forma de haberme tratado después de haber obtenido lo que querían fue cruel, eso ya no me toca a mí determinarlo. Lo que puedo determinar es lo que acontece dentro de mí. Y no lo quiero ver como un abuso, sino más bien como una aportación voluntaria de mi parte para mejorar la vida de aquellos que me rodean. La visión de un esclavo del reino y un facilitador es la de ser útil. ¿Cuál es el propósito de un esclavo si el esclavo solo va a hacer lo que quiere? No es esclavo. Y nosotros somos esclavos de Jesucristo. Así que nuestra visión debe de centrarse en ser útiles. No correr tras el aplauso o el reconocimiento. Buscamos ser útiles, un escalón para otros. Y si aún después de haberme usado se volvieran contra mí, puedo dar gracias a Dios por haber sido útil. Piénselo de esa forma. Véalo desde la otra perspectiva. Fue útil. Piense en esas personas que le hicieron sentirse usado. Ahora trata de cambiar la forma de verlo y véalo en cómo le usaron, pero finalmente usted fue útil. Quédese con eso. Usted fue útil. Y no se enganche con la actitud que mostraron para con usted. Mire, cuando no entendemos esta perspectiva de reino, nos aferramos a no perder. ¿Cuánta gente hoy día está luchando porque nadie les vea la cara, porque nadie les engañe, porque nadie los defraude y tratan de acaparar y asegurarse todo en su derredor, cuando en realidad lo único que deberías procurar es tu estabilidad íntima, tu paz interior? Si lo quieren hacer, lo van a hacer. Lo autorices o no lo autorices. Lo quieras o no lo quieras. Lo importante y lo valioso aquí no es ver cómo otros tienen malas intenciones para sacar provecho de ti, sino verlo desde la perspectiva donde si recurren a ti es porque ven en ti el potencial para poder cambiar su miserable existencia. Entonces, desde esa perspectiva, tú siempre ganas, aunque te usen, aunque no haya después de eso gratitud, aunque no haya después de eso un aplauso o un reconocimiento, simplemente por el hecho de haber podido cambiar una circunstancia o un momento por el cual alguien atravesaba
ya te convierte a ti en un factor de bendición, aunque la motivación de ellos haya sido sacar provecho de ti a la mala. Vea lo que dice la Escritura en Marcos capítulo 8, verso 35. Marcos capítulo 8, verso 35. Y dice la Escritura de la siguiente forma: porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio la salvará. Tratamos de estar constantemente controlando todo en nuestro derredor. Al final de cuentas, ni siquiera disfrutas aquello de lo cual estás participando en ese momento, porque tienes temores, incertidumbre, inseguridad, inestabilidad. Lo mejor es disfrutar del momento y poner la vida en las manos de Dios. Y si la gente no nos corresponde como esperábamos, también debemos de dar gracias a Dios por aquello que nosotros pudimos participar y pudimos haber cambiado. Así que de buena gana busquemos ser usados por Dios y renunciemos a la mentalidad de Dios, úsame, pero no me uses. Úsame, aunque ni las gracias me den, pero úsame. Úsame. No importa si desde la perspectiva humana siento que merecía más. Lo único que me interesa es cumplir con aquello que tú me estás ordenando que haga. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Obedecer a Dios y servirle, buscar ser útil, no siempre es fácil. Mira, en aquello que Dios te llama a hacer, no siempre habrá reconocimiento. Si tú estás aspirando a ser pastor porque piensas, no, es que al pastor todo el mundo lo aprecia, todos lo aman, todos lo consienten, no le entres. Sí se da, pero también está el otro lado. Ese sería, quiero ser pastor porque quiero que me apapachen. No, olvídate. No es la motivación correcta, porque ni siquiera para prestar un servicio, a veces no habrá reconocimiento. Yo no recuerdo una vez, y quizá en algún momento lo hice, pero no recuerdo una vez en haber celebrado al equipo o al staff de decanes o al staff de alabanza por ser los primeros en llegar. Y llegan a acomodar sillas, llegan a limpiar la calle, llegan a preparar micrófonos, llegan a ensayar lo que nos van a presentar una vez que inicie la reunión, y a veces sin pena ni gloria. No hubo reconocimiento, no hubo aplauso, no hubo celebración. Entonces, si Dios te está ordenando hacerlo, deja que Dios te use. La recompensa Él en su momento te la dará, pero no te muevas a querer hacer solo aquello que tú quieres, porque piensas que en ello encontrarás la retribución que deseas. Muchas veces en aquello que Dios te llama a hacer, no siempre habrán expresiones de gratitud. Por lo general, te van a hacer sentir insuficiente. Imagínese usted, y yo estoy seguro que esto les ha pasado a las damas, a las mujeres que nos preparan los alimentos y lo hacen con todo su esfuerzo, con todo el gusto para bendecir a los santos, y cuando están sirviéndole por ahí llega la hermanita incómoda que siempre hace esos comentarios despectivos. Ay, ¿por qué tan poquito y tan caro? Como que ya no le queda igual, hermana. Estás sirviendo a Dios, estás obedeciendo al Señor, lo estás haciendo lo mejor que puedes. Y va a haber gente que te haga sentir insuficiente. No valores tu servicio en los labios equivocados. Cuando esperamos que la gente nos reconozca y diga, no, es que usted quizá como nadie en esta iglesia, estamos cayendo en la trampa.
de servir, pretendiendo obtener una recompensa. Deja que Dios te use, pero que te use bien. Y tengas que atravesar tal vez por todas estas situaciones y no estés esperando nada, sino simplemente ser útil para Dios. Cuando el creyente está queriendo hacer la obra de Dios, pero recibir el aplauso, la gloria que a Dios le corresponde, está incurriendo en un error. Porque hasta de tu buen guisado, quien merece la gloria es Dios por el talento que Él te dio. En tu canto, quien merece la gloria es Dios. En tu servicio, en todo lo que hacemos, quien merece la gloria es Dios. Cuando te decidas servir al Señor, comúnmente vas a despertar críticas y quejas. Ustedes no se imaginan cuántas quejas recibo de los que sirven. Y yo siempre digo, pues estás sirviendo. ¿Y quién se queja? Los que no sirven. No se miren con sospecha, no están aquí. Siguiente. En aquello que Dios te llama a hacer, te encontrarás con personas desleales y traicioneras. Siempre. Imagínense condicionar mi servicio a Dios porque todo sea como yo soñé que un día sería. No. Vamos a atravesar por ese valle de lágrimas que la Escritura menciona. A veces nuestra temporada será semejante a la de un árbol que de pronto comienza a perder sus hojas, pero es solo una temporada. Y habremos de volver a reverdecer y volver a tener mucho fruto. Y no deberíamos espantarnos porque es parte de la vida. En aquello que Dios te llama a hacer habrá momentos de incertidumbre y soledad. Surgirán dudas sobre tu capacidad y servicio. Pero escuche, siempre que lo hagas para Dios y con la mejor actitud tendrás de Él la satisfacción de haber sido útil en aquello que pudiste hacer. No busco el aplauso ni el reconocimiento. Quiero simplemente que Dios me use. Y eso debe de ser para nosotros satisfactorio. Cuando nosotros no tenemos una motivación pura para servir, siempre vamos a buscar el reconocimiento, vamos a buscar el elogio, vamos a buscar de alguna manera obtener esa recompensa inmediata. Pero sabe, servir a Dios y servirle, ser útil a Él, es lo más grande que pudiéramos aspirar a ser. Ahora, si vamos hacia un ejemplo, cheque esto. Jesús es sin duda el más grande ejemplo de aquel que mereciendo ser reconocido, alabado y enaltecido, fue usado por Dios para nuestra salvación y beneficio. Fue usado y jamás se sintió usado. Se sintió útil, se supo útil. ¿Por qué? Porque en el sentirte usado implícitamente hay decepción. ¿Y cuántas veces no estamos trascendiendo porque nos sentimos usados? Sábete útil. Es que solo me llaman cuando tienen problemas. Soy útil para resolvérselos, ¿no? A veces estamos esperando tanto de la gente que no disfrutamos de la forma en la cual Dios desea usarnos. No esperes de nadie nada. Tu recompensa viene de Dios. Y el más grande ejemplo lo tenemos en Jesús. ¿Cuánta gente a la cual Él sanó
¿Cuánta gente a la cual Él bendijo, a la cual alimentó, gente que comió de su mesa, se puso a gritar esa tarde, crucifíquenle, crucifíquenle? ¿Cuánta gente a la que Él ayudó? Le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz y entonces vamos a creer en ti. ¿Cuántos a los cuales Él bendijo le dijeron? A otros ayudó y no puede ayudarse a sí mismo. Si realmente Dios estuviera con Él, Él no atravesaría por esa situación. Necesitamos entender que tenemos todos un propósito con el cual cumplir y que muchas veces el llevar a cabo ese propósito nos va a llevar por un proceso que no nos recompense de ninguna manera, hablando en términos naturales. No habrá la ovación, no habrá el reconocimiento, no habrá la gratitud, no habrá el respaldo, no habrá el apoyo. Pero si estás obedeciendo a Dios, esa debe de ser tu más grande satisfacción. Lo que no se usa conforme a su propósito y diseño se pierde. En Juan capítulo 12, verso 24, no lo busqué, déjeme leérselo. El Señor Jesucristo expresó y dijo lo siguiente: ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. El grano cae en la tierra y muere. Fue usado, pero jamás se sintió usado, se supo útil. Y eso hace que cumpla con su diseño y propósito. ¿Entiende? Dejemos que Dios nos use en aquello que Él quiera usarnos. Y si no hay gratitud, si no hay elogios, si no hay todo aquello que nosotros pudiéramos esperar, mejor. Porque Dios nos habrá de recompensar cuando estemos delante de su presencia. Amén. Concluimos con el siguiente pasaje. Y antes de leer Lucas capítulo 17, versos del 7 al 10, dice así: ser usado por Dios es un privilegio. Sin embargo, sentirse usado y no verlo como una bendición es opcional. Diga conmigo, es opcional. Ser usado por Dios es un privilegio. Sentirte usado es opcional. Todos deberíamos aspirar a ser útiles a los propósitos de Dios, manteniendo una actitud de humildad, sabiendo que ninguno de nosotros tiene la capacidad de hacer más allá de lo que Dios ha determinado que hagamos. Y vean lo que dice la Escritura, Lucas capítulo 17. Con esto concluimos. Si usted gusta, póngase de pie para que leamos juntos esta porción de la Escritura. Lucas capítulo 17, a partir del verso 7. Y dice la palabra del Señor así: supongamos que uno de ustedes tiene un siervo, un esclavo, que ha estado arando el campo y cuidando las ovejas. Cuando el siervo regresa del campo, ¿acaso se le dice, ven enseguida a sentarte a la mesa? ¿No se le diría más bien, prepárame la comida y cámbiate de ropa para atenderme mientras yo ceno, después tú podrás cenar? Esa es la visión de un esclavo. ¿Acaso se le darán las gracias al esclavo por haber hecho lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir, somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Lo que el Señor desea es que entendamos que ninguno de nosotros ha podido cumplir cabalmente con la voluntad de Dios.
y que en lo que hacemos debemos de mantener una actitud de humildad, sabiendo que a pesar de ser útiles, no hacemos más allá de lo que Dios nos permite hacer. Así que en nuestra utilidad está nuestra inutilidad, la cual nos ayuda a mantener una perspectiva correcta, en la cual sabemos que somos esclavos de la justicia y que necesitamos vivir con nuestra voluntad rendida a los pies del Señor para que Él nos use y Él reciba la gloria. Pero eso va a implicar, amados hermanos, renunciar a nuestras aspiraciones, a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros deseamos. ¿Estará dispuesto usted? ¿Qué dice? ¿Qué dice su corazón? Dios permita que así sea. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por la palabra que has enviado para nosotros en este día. Te suplico, Dios, que cambies nuestra manera de pensar al momento de servir a otros. Que en nosotros no continúe permeando esa forma de ver la vida en la cual servimos a aquellos que nos pueden recompensar o aquellos que nos garantizan una retribución inmediata. Ayúdanos a servir con libertad. Enséñanos a seguir el ejemplo de Jesús, donde Él permitió que tú le usaras y que aun cuando no obtuvo el reconocimiento ni hubo el agradecimiento, Él se mantuvo firme en obedecer tu voz. Señor Jesús, en esta tarde nos exponemos a ti, suplicándote que uses nuestra vida. Úsame, úsame, úsame. No te pido reconocimiento, no te pido el aplauso, no te pido la celebración, solo te pido que tú seas glorificado a través de lo que me permitas hacer para ti. Cumple tu propósito en mi vida, Señor, y dame un corazón que no vaya tras aquello que en mi interior deseo, sino que tenga por sumo gozo hacer aquello que tú quieres, sin importar si al hacerlo no obtengo todo lo que yo quisiera o deseara. Permíteme ir a la cruz y que en ello tú seas glorificado. En el nombre de Jesús. Amén.